Pues vamos a comenzar. Como ya se ha mencionado, la serie que estamos llevando los domingos es Diligentes en Cristo, ¿ok? Y estamos estudiando el libro de Marcos o el Evangelio según San Marcos. El tema que tengo para hoy se llama, o lo he titulado, Capacitados para vencer. Y como vimos la semana pasada, pienso que la mayoría de los que están aquí asistió, y los que no, tienen a su disposición el video en la página. No olviden darle like. Pero como vimos la semana pasada, Marcos comienza su narrativa sobre la vida y el ministerio de Jesús hablando de Juan el Bautista. Y Juan, como quizá la mayoría sepa, fue elegido, de hecho fue diseñado, creado por Dios, con un propósito muy claro que incluso le es revelado a su padre cuando un ángel se le aparece y les anuncia que les va a dar un hijo, porque el Señor escuchó las oraciones, las plegarias de este hombre y de esta mujer piadosos, que eran Zacarías y Elizabeth. Y este hecho es narrado en el libro de Lucas, o en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, en los versos del 13 al 15. Pero si avanzamos más y llegamos al 16, ahí vamos a ver muy claramente cómo está establecido el propósito de la vida de Juan. ¿Por qué Dios lo creó? Y si pueden acompañarme en sus Biblias, si no, aquí me van a hacer favor de transmitir los textos. Yo voy a usar la traducción al lenguaje actual. Y dice, este niño, hablando de Juan, hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y aunque el centro del mensaje de hoy no es Juan, me gustaría detenerme un momento para extraer puntos importantes de aplicación para nosotros de su vida, porque las enseñanzas que estos pasajes tienen son tantas que a mí me parece un desperdicio no tratar de sacar lo mayor provecho posible. ¿No creen? Bueno, fíjense. Juan nace, crece y se convierte en un hombre. Y Juan jamás olvida estas palabras del ángel. ¿Por qué? Porque obviamente sus papás, ¿no? Como debería de hacer cualquier padre piadoso, recordarle a sus hijos el propósito de sus vidas. Ahí está mi hijo, no me dejará mentir, desde el día 1 es, tú existes para la gloria del Señor. Tú existes para servirle al Señor. Todo lo que tú tienes es para honrar al Señor. Y así es como cada padre debía de criar a sus hijos, ¿verdad? Así que entonces, debido a la repetición, Juan nunca olvida estas cosas. Juan tenía una misión de vida, sabía quién era, él conocía su identidad y de dónde tomaba esa identidad. Entonces, cuando la gente se acercaba a él para preguntarle, ¿eres tú el profeta? ¿O eres tú un profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? Juan no tenía ningún problema y sin titubear decía, no, yo no soy. Siempre contestaba con franqueza, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Así que vemos que Juan no tenía ninguna clase de inseguridad por no ser ni el profeta, ni el Mesías, ni Elías. ¿Por qué? Pues porque Juan sabía quién era y para qué existía. Y había una plena satisfacción en eso. Y el reto para nosotros es el mismo. Encontrar nuestra plena satisfacción en nuestra identidad en Cristo. Amén. Entonces, la identidad de Juan estaba en Cristo. La vida de Juan tenía sentido por Cristo. Vivía para Cristo, para iniciar sus virtudes y para llevar a la gente a Cristo. Misma cosa para nosotros. Nuestra identidad requiere estar firmemente anclada en Cristo. Y está claro que como creyentes nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad que sí? Podemos practicar un deporte, estudiar una carrera, tener un buen trabajo, escalar dentro del organigrama de la organización
o de la empresa para la que trabajamos. Podemos viajar, ¿cierto? Todo eso nos es lícito, podemos hacerlo, siempre y cuando no olvidemos nunca cuál es el motivo de nuestra vida. Proclamar a Cristo y llevar a la gente a Él. Amén. Ok. Entonces, debemos de tener como un pensamiento constante que toda influencia sobre las personas que nosotros podamos llegar a tener nos ha sido dada por una única razón: para dirigir a las personas hacia su Salvador. No es para que seamos muy prósperos, no es para que hagamos realidad nuestros sueños de dirigir a la gente, es para llevar a la gente, aprovechando nuestra influencia, a Cristo. Entonces, es por Él y para Él que nosotros vivimos. Así que no importa cuánto podamos llegar a crecer, ante Jesús nadie es grande. Y Juan es un ejemplo de cómo todos nosotros deberíamos de conocer nuestra posición frente a Él. Juan tenía muchos seguidores. Estoy segura que el 50% de la gente que está hoy en el auditorio ha visto Chosen, ¿verdad que sí? Bien, a pesar del consejo. Pero bueno, ahí pueden ver, Juan tenía muchos seguidores. Era un gran maestro y era muy conocido. Pero siempre tuvo en mente que él no era el Mesías. Y nosotros tampoco lo somos. Así que no debemos olvidarlo. Ahora fíjense, antes que naciera Juan el Bautizador, como es mejor decir, la voz profética en Israel se había mantenido en silencio durante 400 años. Siendo el último profeta registrado en el Antiguo Testamento el profeta Malaquías. Y finalmente, después de estos 4 siglos de sequía espiritual, de nuevo vuelve a escucharse en Israel la voz de Dios a través de este hombre tan singular que es Juan, para dar paso al ministerio de Jesús. El bautismo de Juan promovía en la mente judía, el bautismo, que Juan promovía, estaba ligado en la mente judía con un bautismo que se realizaba para nuevos integrantes o nuevos adeptos que deseaban añadirse al judaísmo. Es decir, era un bautismo más bien con fines proselitistas. Y este rito estaba restringido únicamente, y por obvias razones, a los gentiles, porque pues eran los que no pertenecían al pueblo judío. Como ya casi todos sabemos, en el Antiguo Testamento los gentiles estaban totalmente fuera del pacto de Dios con su pueblo elegido y por esa razón eran considerados inmundos o impuros, ceremonialmente hablando. Así que entonces tenían que pasar por procedimientos o rituales de limpieza con la finalidad de purificarse para que pudieran ser añadidos a la comunidad y finalmente convertirse en miembros. Pero Juan hace algo diferente. Juan no llama a los gentiles a bautizarse. El llamado de Juan o el ministerio de Juan es hacia los judíos. La intención de Juan era llamar a los judíos en una exhortación nada amorosa, nada cálida, ¿verdad? Y obviamente los judíos se sentían sumamente ofendidos. ¿Cómo pues nos está llamando a arrepentirnos, a purificarnos? Nosotros no somos como los gentiles, seguramente ese era el pensamiento, ¿no? Pero como vimos, Juan recibió este ministerio de parte de Dios. Dios habló antes, a través del profeta Isaías, sobre la venida del Mesías, anunciando que vendría un precursor. Y obviamente Juan era este precursor del que Dios había hablado por el profeta. Este ungido de Dios sería quien prepararía el camino del Mesías, proclamando a toda la nación de Israel: hagan sus sendas derechas, arrepiéntanse, pecadores, porque el reino de Dios que han estado esperando se ha acercado. Entonces Dios quería que su pueblo estuviera preparado, que su corazón estuviera listo para la llegada del Mesías. Y esto es mucho más que historia antigua, porque Dios quiere lo mismo para nosotros. Y es que Jesús va a volver. ¿Cuántos lo saben?
Y necesitamos prestar mucha atención a la condición de nuestro corazón, a la condición de nuestra vida, a la forma en la que hemos estado caminando. El pueblo de Israel se sentía seguro en sus rituales, en su religión, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos tú y yo? Porque podríamos nosotros también estar confiando en nuestros rituales, en nuestra procedencia, en nuestra genealogía cristiana, en nuestras obras, en nuestra religión, en lo que sabemos o en lo que creemos que sabemos. Pero ¿qué tal los frutos? Porque Dios busca frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que indiquen un verdadero arrepentimiento y por consiguiente una fe verdadera para salvación. Un verdadero cambio de pensamiento, de mente, de dirección. Un cambio genuino en nuestro estilo de vida. ¿Hay frutos de arrepentimiento en ti? Esa sería la pregunta hoy. ¿Hay frutos de una vida transformada por el conocimiento de la verdad? Porque si no, entonces ahora es un buen momento para evaluar y tomar una decisión radical. Amén. Hoy puede ser ese día de salvación. Bien, ahora sí, les voy a invitar a que vayamos a nuestro texto base del día de hoy, que es Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Y vamos a comenzar leyendo el verso 9 y dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Prácticamente todos lo sabíamos, ¿verdad? La gente que llegaba a bautizarse eran pecadores conscientes de su condición que deseaban un cambio de vida. Entonces yo creo que es muy válido que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿qué hacía Jesús ahí? O sea, si Jesús es santo, si Jesús es perfecto, si en Jesús no hay pecado, ¿por qué Jesús tenía que participar de un bautizo que es para pecadores? ¿No se les hace raro? Bueno, incluso para Juan fue raro. En el relato paralelo que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 14, vemos que Juan incluso se intenta oponer. Le dice, no, o sea, es que tú no me tienes que bautizar a mí. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Pero entonces, ¿por qué vino Jesús a las aguas? Bueno, Jesús bajó a las aguas por una sencilla razón. Jesús estaba identificando con el pueblo pecador. Jesús estaba identificando con nosotros en esa acción. Ese era el principal fin de esta acción. De la misma manera en que siglos antes Moisés había abandonado su posición en el palacio en Egipto para identificarse con su pueblo y poder librarlo de la esclavitud, de la misma forma Cristo dejó su trono de gloria de manera temporal, se encarnó y participó de todas esas cosas para cumplir la ley e identificarse con nosotros y poder salvarnos. Así que su bautismo mostraba su identificación con el mundo pecador, pero al mismo tiempo también estaba anunciando el momento en el que habría de morir y resucitar. En el momento en el que habría de ser la ofrenda por el pecado. Jesús tenía en su humanidad que cumplir con toda la ley, todo lo que la ley exigía. De esta manera, su vida de obediencia perfecta a la ley de Dios lo calificó para ser el Cordero perfecto para el sacrificio que expiaría los pecados de su pueblo y del mundo entero. Al ser él perfecto, su sacrificio fue aceptado por el juez justo que es Dios. De tal manera que cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, nuestros pecados son transferidos a Él, pero su justicia es imputada a nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es una cosa maravillosa. Solo por la fe,
Somos declarados inocentes delante de Dios gracias a los méritos de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Cristo? Amén. Maravillosa obra. Y lo maravilloso es que Él nos ame a pesar de cómo somos. Eso es aún más increíble. Pues seguimos, verso 10. Y dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Hasta ahí. Entonces, cuando Jesús fue sumergido en el agua y cubierto por las aguas del Jordán, estaba anunciando que moriría, como les mencioné. Pero al subir de ellas, o sea, cuando Juan los saca del agua, estaba asegurando que también resucitaría. Inmediatamente después de subir de las aguas, Jesús lo primero que ve son los cielos abiertos. Pero no era una visión natural de los cielos, como cuando los meteorólogos dicen que hay cielos despejados, ¿no? Ellos se refieren a que no se ven nubes de lluvia, sino que la visión de Jesús más bien tenía que ver con el hecho de que antes que Él llegara, los cielos estaban cerrados. O sea, había una barrera espiritual entre Dios y su pueblo. Una ruptura en la relación que impidió la comunicación y la conexión espiritual por siglos. Esta barrera espiritual trajo como consecuencia la ausencia de la bendición de Dios, el respaldo y su provisión, manifestándose con frecuencia en sequías, hambrunas, opresión, enfermedades, calamidades, endemoniados. Justo como hoy. Obviamente, esta condición fue el resultado o consecuencia de la desobediencia y el pecado. Y yo creo que aquí todos lo hemos experimentado al vivir sin Cristo, ¿verdad? Porque nadie nace reconciliado. Todos sabemos lo que es o cuáles son los efectos de una vida desconectada de Dios, sin su bendición, sin su respaldo, sin su dirección, sin esperanza, sin gozo y sobre todo sin su paz. Porque no sé ustedes si sepan, pero allá la gente lo que busca todo el tiempo es paz. Siempre que entrevistan a la gente, no, yo solo quiero tener paz. Y están buscando en una falsa espiritualidad esa paz que solamente puede dar Cristo. ¿Amén? Y esta es la buena noticia, que Cristo vio los cielos abiertos en su bautismo, y eso significa que la conexión entre Dios y la humanidad previamente interrumpida por el pecado sería restablecida una vez más a través de Él. Así que los cielos abiertos o rasgados, que es la traducción más fiel, anunciaban la manifestación de la gloria y el poder de Dios en la tierra por medio de su Hijo. Porque según Colosenses 1:20, al Padre le plació reconciliar consigo todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Las cosas que están arriba, las cosas que están abajo, las que vemos y las que no vemos. ¿Amén? Seguimos leyendo, verso 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Jesús es Dios, ¿correcto? Entonces, pues Jesús no necesita que el Espíritu Santo descienda sobre él, porque según 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, los tres son uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué bajó él sobre Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo tenía que descender sobre Jesús? Bueno, este descenso era necesario porque Dios estaba confirmando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, que había venido para rescatar a la humanidad perdida con el propósito de darle salvación. Y en este acto se estaban cumpliendo los anuncios proféticos que se habían hablado sobre el Mesías 700 años antes. Isaías capítulo 11, versos del 1 al 2. Voy a compartirles la Nueva Biblia Viva. Y dice: la descendencia real de David será interrumpida, cortada como se hace con un árbol. ¿Esto pasó? O sea, sí leen la Biblia, ¿verdad?
Ok, entonces sí, esto ocurrió. Dios le había prometido a David que un descendiente de su linaje se sentaría en cada generación en el trono de Israel. Pero eso dejó de ocurrir. Salomón no hizo lo que tenía que hacer. Y Jeroboam tampoco. Y entonces a partir de ahí vino un desastre. Pero como las promesas que Dios hace, que son incondicionales, no hay marcha atrás, no hay manera en que sean deshechas, Dios tenía un plan y pensaba cumplirlo. Y aquí está, dice, su descendencia será cortada como se hace con un árbol, es decir, con un hacha. Pero del tronco surgirá un renuevo, una ramita, una nueva rama de la antigua raíz, y sobre él reposará el Espíritu del Señor. ¿Sobre quién está hablando este texto? Sobre Jesucristo. El espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder, el espíritu de conocimiento y reverencia por el Señor. Isaías 42:1. Voy a compartirles palabra de Dios para todos. Aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido, con el que estoy muy contento. He puesto mi espíritu en él, traerá justicia a las naciones. Y una más, Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es algo que no debemos de olvidar. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que he aquí un bosque de Dios. Amén. Y aquí está profetizando sobre su venida en carne a este mundo, el Hijo, quien es eterno, al igual que el Padre y el Espíritu. Como Él existía desde siempre, habla 700 años antes sobre su propia venida. ¡Qué maravilla! En el antiguo Israel, cuando se le daba a alguien una posición de autoridad, se derramaba aceite sobre su cabeza para simbolizar que se le apartaba para el servicio de Dios porque había sido elegido por Dios, ¿verdad? Esta es la unción. Y el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, pero ahora vemos que es el Espíritu mismo, quien se derrama sobre Jesús para ratificar que es el ungido de Dios, el Salvador elegido para rescatar a los pecadores y restablecer su reino en la tierra. Entonces, este descenso visible en forma corporal de paloma del Espíritu Santo, quien es invisible, no vayan a pensar que cada paloma que anda volando ahí es el Espíritu Santo, como los niños, ¿no? Cuando las maestras a veces no les enseñan bien, los niños piensan que todas las palomas son el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es invisible, pero por causa del ungido, en esta ocasión tomó una forma que era visible. Y la forma era pues parecida a lo que es una paloma, ¿no? Esta era una señal indispensable para que el Cristo de Jehová fuera reconocido. También era una señal que Dios le había prometido dar a Juan para que él lo pudiera identificar, porque Juan hasta este punto no reconoció a Jesús como el Mesías elegido, sino hasta que Dios se lo reveló con ese acto del descenso del Espíritu mientras lo bautizaba. Fíjense, Juan, capítulo 1, versos del 31 al 34, dice, aquí está hablando Juan, y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y decir que Jesús era el Hijo de Dios era lo mismo que decir que Jesús era Dios.
Y esta afirmación sobre un hombre, sabemos que para los judíos era, sí, una súper blasfemia, ¿verdad? A menos que se tratara del Mesías verdadero anunciado por los profetas. Así que dice Marcos en el capítulo 1, verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí escuchamos a Dios el Padre testificar y confirmar la autoridad y la naturaleza divinas de Jesús. Al decir mi Hijo, el Padre está dando a entender que Jesús es igual a Él en naturaleza. Eso quiere decir que comparte con Él la misma esencia o sustancia, porque Él es quien lo engendró. Dos perros tienen un perrito. Dos personas tienen un niño, ¿verdad? Entonces comparten la misma naturaleza. O sea que es igual en la Trinidad. Esto implica que cada persona de la Trinidad comparte todos los atributos divinos: su omnisciencia, su omnipresencia, su deidad, su eternidad, etc. Entonces Jesús es el Hijo, y el Hijo y el Padre uno son. Así que Jesús es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16. Ahora, la voz del Padre dice desde los cielos no solo que es su Hijo, sino que además añade que es amado. Y esta es la palabra agapetus, que alude a un amor completo, perfecto y eterno que existe solo dentro de la Trinidad. De esta forma, el Padre confirma la eterna relación de amor divino que comparte con el Hijo, así como la identidad de Jesús como el Hijo mesiánico que es mencionado en el Salmo capítulo 2, verso 7, en la profecía de David. ¿Sí? Aquí está. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, este Hijo amado es el triunfante Rey Mesías, pero también es el humilde siervo del que habló Isaías 42, ya lo leímos, ¿verdad? A quien el Padre le encarga, la misión de salvar a las naciones, diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Ya escuchamos esas palabras en el bautismo, ¿verdad? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, el Padre habla diciendo: en ti estoy satisfecho, estoy complacido con tu obediencia, tienes toda mi aprobación. Ahora, permítanme hacer un alto, por favor, porque este pasaje es narrado por 3 de los evangelistas casi de una manera idéntica. Sin embargo, Lucas, quien para escribir su evangelio hace una investigación exhaustiva, menciona en el capítulo 3, verso 21, un detalle que los demás evangelistas omiten, no lo mencionan, pero a mí me parece que es relevante. Fíjense, dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Hasta acá todo es igual. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Y este es un detalle que solamente Lucas menciona, pero es de mucha importancia para nosotros. Jesús, ¿qué estaba a punto de hacer? Jesús está a punto de comenzar su ministerio en la tierra y vemos que él está orando, sosteniendo una conversación con el Padre, pidiendo su respaldo y muy probablemente su dirección, ¿verdad? Y si Jesús, que es Dios, oró mostrando su dependencia del Padre, ¿cómo es que tú y yo no oramos siendo simples, débiles mortales? Ni siquiera quiero preguntar quién oró antes de venir hoy. Ya sé la respuesta. Jesús sabía que la misión era muy difícil y que necesitaba tanto el respaldo del Padre como el poder del Espíritu. ¿Y nosotros acaso no sabemos que la vida cristiana implica retos, desafíos, pruebas? Y que para poder atravesar todo eso necesitamos la llenura del Espíritu. Y sin embargo, no oramos. ¿Ah?
Pero déjenme decirles que no es solo clamando y pidiendo, Señor, quiero ser lleno de tu espíritu, quiero ser lleno de tu espíritu, quiero ser lleno de tu espíritu. No es así como se logra la llenura del espíritu. Se logra por andar con Dios ininterrumpidamente. Es por tener una vida devocional diaria. Es por mantener una constante comunión con Dios por medio de su espíritu. Y de esta manera es que podemos caminar en su voluntad. Y de esa única manera es que podemos conocer su voz e identificarla cuando Él nos habla. No piense, pues, el que tal haga, que va a poder recibir la llenura del Espíritu si lee su Biblia una vez a la semana o solo la abre los domingos y ora para dar gracias por los alimentos nada más. ¿Okay? Pero si ese es tu caso, pues quizá por eso no escuchas la voz de Dios. No es que Dios tenga predilectos y que no te quiera hablar. Es que has mostrado poco interés en escuchar su voz. Entonces, el bautizo de Jesús era el banderazo de salida para el arranque del ministerio. Y Jesús tiene esta actitud humilde de dependencia total del Padre. Y esto es un ejemplo muy grande para nosotros que tenemos que seguir porque nos enseña que tú y yo no podemos hacer nada en su nombre sin depender de Dios de la misma manera en la que Él lo hizo. Es imprescindible tener una vida de comunión incesante. Por eso la instrucción de Pablo es orar sin cesar, ¿verdad? Si en verdad queremos ser usados por Dios en casa, en el trabajo, en la escuela o en la iglesia, ¿verdad? Y es que recuerden, separados de Él, amén. Y nunca creamos que hemos orado demasiado. Ya me cansé, he orado demasiado. Nada va a pasar. No es verdad. Orar mucho es algo de lo que jamás nos vamos a arrepentir de hacer. Hace tiempo escuché a Paul Washer después de que le había dado su primer infarto. Y él decía el pastor, cuando me senté a reflexionar en todas las cosas en las que había invertido mi tiempo y todas las cosas que no había hecho, me encontré que mi mayor arrepentimiento era no haber orado más. Ahí se los dejo. Y bueno, ya todos conocemos el ministerio del pastor Paul, o la mayoría. El matrimonio, mis hermanos, es un ministerio. ¿Cuántos lo saben? Y la crianza de los hijos es otro ministerio. Así que ahí se los dejo de tarea. Ustedes saben. Ahora, hasta aquí llegamos al final de esta porción, concluyendo con el equipamiento de Jesús al recibir la unción del Espíritu Santo y la aprobación del Padre. Pero vamos a seguir leyendo a una nueva porción que a lo mejor allí en sus Biblias tiene un título. ¿Qué dice? Ok. Verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos 1 del 12 al 13. Y aquí vamos a entrar a la parte práctica de nuestro mensaje de hoy. El Espíritu le impulsó al desierto. ¿Qué es un desierto? ¿O qué hay en un desierto? Prácticamente nada. Escorpiones y serpientes. Ni las plantas quieren vivir ahí. No hay nada. Es un lugar donde no hay recursos de los cuales se pueda echar mano para la sobrevivencia. No hay manantiales de agua, no hay árboles frutales, no hay ganado de ningún tipo, no hay supers, no hay Starbucks, no hay nada. ¿Ah? Por definición es un lugar de escasez. Y generalmente frente a circunstancias así, la expectativa de sobrevivencia es muy baja, lo que quiere decir que las probabilidades de morir en condiciones como estas son muy altas. Entonces, ¿por qué el Espíritu llevaría a Jesús a un lugar como ese? ¿Por qué el Espíritu lo llevaría a un lugar a morir? ¿Ustedes creen que fue para eso? No. Pero hay un propósito, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Amén. Entonces podemos pensar que Dios estaba permitiendo que su hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. ¿Por qué?
Pues porque vemos a Jesús ayunando 40 días. Y eso se traduce en 40 días de comunión íntima y profunda con su Padre. Ahora, el texto paralelo escrito por Mateo en el capítulo 4 dice que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo. Y el equivalente griego a la palabra tentado es el vocablo peirazo, que implica o significa probado. Y esto tiene más sentido en relación a que, como nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 3, Dios no tienta a nadie. Así que Dios no podía haber llevado a Jesús para tentarlo. Lo llevó para probarlo. Y Satanás aprovechó, ¿no? Dios usa las circunstancias a nuestro alrededor para probar nuestro carácter y nuestra fe. Por eso muchas veces oramos y decimos, ay, Señor, cambia a mi esposo, Señor, mis hijos, Señor, esta gente en mi trabajo, es mi suegra, ¿no? O sea, no sé, lo que sea que cada quien ore, pensando o clamando desesperadamente, cámbialos, 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 cuando Dios te va a cambiar a ti a través de ellos. Así que no pienses que Dios no está respondiendo tu oración, simplemente está mal formulada. Entonces concluimos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser fortalecido a través de la prueba. Ahora, el diablo, como dije, es quien proporciona las tentaciones en un intento de sabotear el plan de Dios para la redención de la humanidad. Sí lo saben, ¿verdad? El diablo, que es un oportunista, como vemos en Mateo 4, verso 2, aprovecha la debilidad física de Jesús, ya que tenía hambre, ¿verdad?, para procurar que Jesús pecara y desobedeciera y que de esa forma quedara descalificado como el Salvador sin pecado del mundo. Pero el Padre, cuyo poder está muy, pero muy por encima del poder de Satanás, usa su malvada motivación para cumplir el propósito piadoso de fortalecer a su Hijo en su rol mesiánico. El desierto entonces significa un lugar de prueba y formación, un lugar en el que se aprende a depender de Dios, un lugar en el que se conoce a Dios como sustentador y guía. Y esto es de suma relevancia para nosotros porque es bastante probable que a lo largo de nuestra vida seamos llevados de igual forma que Jesús al desierto. Y no una, muchas veces. Ahora, no siempre vamos a ser llevados al desierto por el Espíritu. No todos los desiertos en nuestra vida se originan en Dios. Pero cada vez que estemos en uno, podemos estar seguros de que es Dios quien lo está permitiendo. Amén. Porque ustedes saben, nada ocurre en nuestra vida sin que atraviese primero el filtro de la perfecta voluntad de Dios. Así que todo lo que permite Dios en nuestra vida es necesario. Amén. Dios va a permitir los desiertos en nuestra vida con la finalidad de que al ser privados de nuestras propias seguridades, aprendamos a depender completamente de Él. Y de ahí vamos a salir humilditos. El desierto representa tiempos de dificultad, prueba, soledad, momentos de adversidad como la enfermedad, la pérdida, el abandono o el rechazo. Y es en un contexto como el desierto donde se ponen a prueba la fortaleza y la fidelidad de los creyentes en Dios. Pero también, y esta es la buena noticia, puede ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de revelación y transformación. Y esto es bueno, ¿verdad que sí? Oseas capítulo 2, versos 14 y 15. Voy a compartirles la Nueva Traducción Viviente. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud. Y no puedo evitar, cada vez que leo esta porción, se me estruja el corazón y me dan ganas de llorar porque
En la versión de Reina Valera dice, yo te voy a hacer cantar. Otra vez me vas a cantar. Y yo no sé, pero estoy segura que en este lugar hay gente que ha dejado de cantarle a Dios en lo secreto. Porque estás en un desierto. Y como ha sido largo el tiempo, piensas que ya Dios te va a dejar ahí. No, Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a hacer cantarle de nuevo. Amén. Entonces, a pesar de ser un lugar de escasez, el desierto es donde la presencia de Dios se siente más fuerte y donde Él desea hablar a las personas. Y si tú te aferras a buscar a Dios de todo corazón en medio del desierto para encontrar el propósito que está detrás, ese tiempo de desierto se puede convertir en un tiempo y un lugar de gracia y salvación. Porque ese es el poder de Dios y su amor. Ahora fíjense, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Voy a compartirles la versión palabra de Dios para todos. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto para enseñarte, hacerte humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Entonces vemos que Dios puede llevarnos a una situación bien difícil con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, pero también para que conozcamos nuestra condición. Porque a veces el último en enterarse de cómo estamos somos nosotros. Todo mundo ve. Y la gente te pregunta y tú, no, todo bien, Dios y yo, Dios y yo. Oye, pero tenemos un montón de tiempo de verte que no te congregas, no vienes a la iglesia, no vienes a las reuniones. No, pero Dios y yo. Yo he estado con Dios en ayuno y oración. Ok, o sea, el que la gente esté aquí en la iglesia no es sinónimo de que están bien, pero el hecho de que la gente no esté aquí es sinónimo de que están mal. Así es que muchas veces Dios va a permitir ese desierto para que conozcas qué hay en ti, qué hay en tu corazón. ¿Cuál es tu nivel de fe? Quizá ya has abandonado la fe y tú ni siquiera sabes, no te has dado cuenta. Pero mientras Dios hace eso, como en el caso de Jesús, el diablo va a intervenir con el fin de hacernos caer en el pecado, con el fin de hacernos dudar de Dios y que te apartes y que quedes descalificado. Y Dios va a permitir todo esto porque en la vida de fe las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad. Y en este sentido las tentaciones van a entrar dentro de la voluntad de Dios para nosotros siempre y cuando no caigamos en ellas. Esto que pasó con Jesús nos ejemplifica que en el camino que Dios ha preparado para sus hijos encontraremos muchos enemigos, pruebas y tentaciones, especialmente cuando nos disponemos a servirle. Híjole, ahí se te levanta el infierno entero. Cuando te dispones a, ahora sí voy a tomar las cosas de Dios en serio. Pero si tú te fortaleces en Cristo, no serás vencido. Resulta bien reconfortante saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó antes que nosotros ese desierto y ahora nos conduce a través de él, de tal modo que solamente tenemos que seguir los pasos que Él nos dejó marcados. Qué bendición, ¿verdad? Él se anticipó. Ahora, hermanos, las pruebas solo hay de dos. O se aprueban o se reprueban. Nada más. Solo hay dos opciones. Y como Marcos no nos aporta detalles de este episodio, vamos a tener que recurrir a Mateo y a Lucas. Y son ellos los que nos cuentan qué pasó. Y les voy a tener que dar un resumen porque si no me voy a llevar toda la hora, su hora de comida también aquí. Y no creo que quieran, ¿verdad? Satanás se acerca a Jesús. Se aprovecha del momento en el que Jesús está vulnerable porque ha ayunado 40 días y tiene hambre y los evangelistas nos muestran que hubo 3 episodios como más significativos de tentación, pero no podemos descartar que haya habido otros, ¿verdad? El punto es que Jesús vence la tentación, resiste a Satanás y pasa la prueba.
Satanás se retira decepcionado, según Mateo. Pero Lucas, que es quien más detalles da siempre, añade que solo por un tiempo. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla, número uno, de la firmeza de Jesús, pero también de la persistencia de Satanás. Y quiero decirte que él va a ser muy persistente porque quiere tu alma. Y no solo quiere la tuya, quiere va por todos los de tu casa. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que los creyentes vamos a ser tentados continuamente? La respuesta contundente es sí, pero hay buenas noticias. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Amén. Ahora, este texto, no crean que está en el libro nomás para rellenar. El libro del discipulado contiene armas bien poderosas para nosotros si nosotros aprendemos a blandirlas en medio de las tentaciones. Porque tú te puedes aprender como perico los textos y traer tus tarjetas ahí por si me llegan a preguntar, no vaya yo a ser el oso, por si la pastora o el pastor preguntan algo ahí, no vaya a ser que yo no conteste. Pero a la hora de la hora, se te nubla la mente y no agarras la puerta de la salida, ¿no? Esto nos habla de que va a haber tentaciones, sí o sí, que no son tentaciones únicas para ti, de tal suerte que tú no vas a poder ser engañado por Satanás diciendo, no, bueno, es que esta es una tentación que, ni Jesús hubiera podido resistir. No, bueno, está bien, pobre de ti, ni modo, caíste. Nunca vamos a experimentar nada que otros no hayan experimentado y hayan pasado en victoria. Así que no hay excusa para nosotros. Y no es regaño, es para que estén abusados, ¿verdad? Podemos soportar. Si la Biblia lo dice es porque es una verdad. Él está con nosotros para poder ayudarnos en medio de nuestras debilidades. ¿Y cuántos han podido experimentar eso? Todos somos tentados todo el tiempo a contestar mal, algunos a tomar algo que no es suyo, otros a ver cosas que no deben, gente que no es suya, ¿no? A estar ahí haciendo planes con cosas que no son de ustedes en el corazón. No son nuestras, me voy a incluir. Ahora, resistir una vez una tentación no es garantía de que vamos a resistirla la próxima vez, ¿verdad? Es muy importante que sepamos esto, porque muchas veces queremos descansar en nuestra experiencia. Pero hay diversidad de tentaciones, no puedo hablar de todo porque es una cosa. Es un catálogo inmenso de tentaciones. Pero recuerden esto, cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Hay alguno que es tentado con el alcohol y otro que puede estar en presencia del alcohol y así como de, ¿no? Hay otros que pueden estarse tomando una copa de vino, pero que no pase una mujer por allá. De esas operadísimas de aquí de Cancún que casi ni hay, ¿no? Y así, cada quien es tentado según sus propios deseos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos prepararnos. Requerimos preparación. Satanás no pudo vencer a Jesús porque Jesús estaba preparado. Jesús estaba bien débil en la carne, pero bien fuerte en el espíritu. Y esto tú te tienes que preguntar y verte y decir, ¿qué tan fuerte estoy en la carne? ¿Qué tan fuerte en el espíritu? A veces está relacionado, la fortaleza de uno con la debilidad del otro. Su comunión con el Padre lo mantenía en una condición espiritual óptima para pelear las batallas espirituales. Así como decía el presidente Trump, ¿no? Que su esposa pudo subir las escaleras en la ONU porque está en perfecto estado de salud.
Así nosotros deberíamos de estar en el Espíritu para poder pelear las batallas que Satanás tiene preparadas para nosotros, porque tiene un amplio repertorio. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, se preparó, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar preparándonos? Vigilantes, atentos. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Jesús le dijo a sus discípulos, velen para que no caigan en tentación. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? La tentación está a la vuelta de la esquina. Lit, como dijera la chaviza. ¿No? ¿Por qué los creyentes caemos en tentaciones? ¿Por qué caemos en las trampas de Satanás? Ya lo dije, por falta de preparación, por confiados, por dormirnos en nuestros laureles, por descuidarnos, por falta de entendimiento. Porque miren, a veces pensamos, no, es que Dios me tiene que sacar. Yo no voy a hacer nada, yo me voy a parar aquí, enfrente de eso que no debo de tocar, y Dios que me amarre, Él que me amarre así como en el espíritu, para que yo no vaya hacia allá. Me da risa a veces los jóvenes dicen, Señor, quita esto de mi corazón. No, tú tienes que renunciar al ídolo. Queremos que Dios haga todo. No, así no funciona. Por eso digo que hay falta de entendimiento. Porque si Dios nos muestra la salida, ¿quién la tiene que tomar? Hay una participación activa. Dios no va a hacer las cosas por nosotros. Él pone todos los elementos y espera que nosotros respondamos activamente. ¿Por qué otra razón caen los creyentes? Por falta de diligencia, por pereza. El creyente que sigue atrapado en un pecado, que ha sido seducido una y otra vez por la misma tentación, es con una muy alta probabilidad un cristiano flojo, perezoso. Miren, cuando mi esposo y yo éramos jóvenes, apenas. En la iglesia en donde nos congregábamos tenían una excelente cosa muy buena que vamos a adaptar aquí. Mi esposo y yo teníamos acceso a unas hojas rema. No sé si algunos de ustedes las conozcan, pero son hojas con contenido bíblico para orar por una determinada área de lucha. Es decir, había una hoja rema para la lengua, para los pecados de la lengua. Había una hoja rema para los pecados que tienen que ver con la impureza sexual. Había una hoja rema para todo, prácticamente para todo. La última vez que fui a Veracruz las encontré buscando ahí entre todas las cosas que dejé en mi closet y no sé por qué las dejé, pero las tengo y vamos a adaptarlas para que estén disponibles. Ahora no las tenemos acá, pero las podemos hacer, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿lo hacemos? Porque, mira, levanta tu Biblia. ¿Quién la trae? Empezando por ahí. ¿La traen o no? ¿No? Empezando por ahí, esa sería la primera cosa. Bueno, ok. Déjame decirte que tienes en tus manos el arma ofensiva y defensiva que Dios te ha dado para poder ganar tus batallas. La pregunta es si la usamos. La Biblia está ahí. Yo me acuerdo en mi vida anterior, en mi vida religiosa anterior, ir a las casas de las tías y siempre la Biblia abierta en el Salmo 23, pero nadie sabía lo que decía. Que no nos pase, por favor. Pero yo creo, con mucha certeza, que no todos andan en victoria, ¿verdad que no? Así es que no todos están usando su arma como deberían. No todos están siendo intencionales para lograr vivir en victoria. Muchos se conforman con caer y pedir perdón y volver a caer y pedir perdón en un ciclo interminable. ¿Eso es lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad de Dios. Sabemos, porque está expresada en la palabra, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santidad, nuestra santificación.
Su voluntad es que andemos de gloria en gloria y de victoria en victoria por medio de Jesús. Pero déjenme decirles, quizá alguno ya creyó que no puede evitar caer. O no puedo evitar seguir cayendo en lo mismo porque soy un pobre pecador y Dios lo sabe. Él conoce mi corazón, dice la. Piénsenlo, no, ya no vuelvan a decir esa expresión. Yo ya cada vez que oigo cuando la gente dice, no, pero Dios conoce mi corazón, yo, ¿no te da miedo? No inventes. ¿No? O por ejemplo, quizá te has permitido tener tantos argumentos para justificar el pecado que ya hasta te los creíste. Es que usted no sabe, pastora, es muy difícil estar solo, estar sola. ¿Será? Pero Jesús sabe todo. Jesús estuvo totalmente solo en el desierto. Jesús no tenía nada, ni un peso, ni comida, ni bebida, ni casa, ni una palmerita que le diera sombra para refugiarse del sol, del calor del día en el desierto. Y no pecó. ¿Qué le fue suficiente para vencer la tentación? La palabra de Dios. No necesitó ni de una mujer, ni de comida, ni de bienes materiales, ni rodearse de un ambiente más amigable para vencer la tentación. Porque a todo le echamos la culpa, ¿verdad? Es que porque no tenía dinero. Es que porque me peleé con mi esposa y se me plantó alguien ahí que me habló bonito y tú no sabes cómo ella me ha ayudado, la amante. Me ha pagado el recibo de la luz. ¿Y tu esposa que estuvo aguantándote durante 25 años criando a tus hijos? El diablo. Entonces, no son las circunstancias las que van a evitar que caigamos en tentación. Jesús no cayó no por las circunstancias, sino porque Él construyó un muro de contención. Su fortaleza y su defensa las construyó con la palabra de Dios y la comunión con el Padre. Y es justo lo mismo que Dios quiere que hagamos. No hay otro camino. Y mira, hermano, hermana, si piensas que caes en las tentaciones porque la vida te hizo así, porque todo es tan injusto, te tengo que decir que has sido engañado. Satanás te ha hecho pensar que eres una víctima pobrecita y que eres muy débil y ni modo, estás condenado a vivir en derrota. Falso. No hay nada más falso que eso. La Biblia dice que sí podemos vivir en victoria. ¿Y quieren saber cómo? Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y eso fue justo lo que Jesús hizo. Así que para vencer tenemos que comenzar obedeciendo a Dios. Y para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer es reconocer a su Hijo Jesucristo, porque sin eso no tienes nada. Ese es el 99% del éxito. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única forma de llegar a tener comunión con el Padre. Y cuando humildemente aceptamos su sacrificio redentor, su muerte y su resurrección, no solo recibimos acceso a la vida eterna, sino que Él nos concede su Espíritu Santo que nos capacita para poder responder a la tentación de la manera adecuada. Y si tú ya has hecho esto, entonces recuerda que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros por cuanto fue tentado en todo, pero no pecó. Así que Él nos entiende, pero no nos pobretea, ni es condescendiente con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ha dado su Espíritu, que es poder, y nos ha dado su palabra, que es una espada, y nos dio su ejemplo para que seamos capaces de hacer lo que antes no podíamos hacer. Amén. Entonces ya está. Caíste y nadie te condena, ni Jesús te condena.
Pero no peques más. ¿Qué haces con tus derrotas? ¿Qué haces con tus fracasos? Eso deberíamos de hacer. Porque o son un pozo o son un trampolín. Depende de ti y depende de mí. ¿Alguien está libre de haber caído en alguna tentación? Nadie. Todos hemos fallado en alguna ocasión. Pero no todos estamos atrapados en un mismo pecado. ¿Verdad que no? No, tecnología malvada. ¿De qué depende que no todos quedemos atrapados? ¿Y de qué depende que algunos sí? ¿Acaso Dios muestra preferencia por algunos? Nuestro Dios es imparcial. ¿Ayuda más a unos que a otros? Para nada, de ninguna manera. Dios es justo. Todos fuimos capacitados de la misma forma. Entonces, ¿de quién depende? Depende de lo que tú y yo hacemos con esos fracasos. O los abrazamos o los transformamos en futuras victorias. Así que si caes, debes sentarte a analizar por qué caí. ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Qué hice en vez de hacer lo que tenía que haber hecho? Ya aprendemos del ejemplo de David. David cayó porque estaba donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer, dejando de hacer lo que debía de haber estado haciendo, ¿cierto? Viendo lo que no tenía que ver. Entonces, piensa, por favor, ¿qué aprendiste de la última vez que fuiste derrotado? Y esto es vital, porque a partir de ahí, tú te vas a estar preparando para la siguiente tentación que va a venir sí o sí. Y yo le decía a un joven que era, tenía temas con la impureza sexual, y yo le decía, toda tu vida vas a ser tentado de la misma manera. Toda, hasta que te mueras. Todo el tiempo, porque esa es tu concupiscencia. Pero no todo el tiempo tienes que caer en las tentaciones. Si tú estás consciente y te preparas, tú vas a saber cómo lidiar. Híjole, ya entró una mujer que viene mal vestida. Y corres con tu vieja, ¿no? Corres con tu esposa y la abrazas. Ayúdame ahora por mí, ¿no? Sí, y cuidas lo que ves. Y miren, no somos tontos, hermanos. Nosotros estamos viendo un programa de televisión y ya que vemos que ya se quedaron dos juntos y que ya cambiaron la iluminación y que ya van a cambiar la toma hacia otra escena y que la música tú ya sabes lo que viene. Ay, no. No, uno tiene que anticiparse. Uno tiene que cuidar su mente, su corazón, sus oídos. No podemos ser vencidos. Ahora les voy a decir por qué. No nos debemos de quedar haciendo justo lo mismo para volver a caer después apoyándonos cómodamente en la gracia de Dios. Que esto no es un juego. Esto no es una broma. Eso aprendemos de Jesús en este pasaje. A prepararnos para la tentación que vendrá. Aprendemos que no se va a detener nunca, como les decía. Que detrás de cada prueba hay un propósito y que el propósito es que seamos más fuertes porque detrás de esta prueba viene otra. Jesús estaba siendo tentado, pero esas no iban a ser sus únicas tentaciones. Venció. Pero esa era una preparación porque más adelante sería tentado a pasar de largo y no tomar la copa que el Padre tenía preparada para él. Bien que Satanás vino a hablar a través de Pedro, su discípulo, uno de sus discípulos más cercanos, porque Pedro lo llevaba para todos lados. Pedro estuvo en la transfiguración, Pedro estuvo en los momentos más especiales de la vida de Jesús. Y justo a Pedro lo usa Satanás. Híjole, aléjense de mí. Aléjense de mí. Aquí a nadie cerca. Pero así va a ser. La gente que esté más cerca de ti muchas veces va a ser usada por Satanás. Así que cuidémonos de no ser nosotros usados por Satanás y de que
no vaya a querer hablarnos a través de alguien que es cercano a nosotros. Detrás de cada prueba hay un propósito: hacernos más fuertes. Aprendimos también que la tentación tiene el propósito de impedir la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de ella. A Jesús Satanás lo intentó matar. Después dijo: no, aviéntate del pináculo. Y Jesús: no, va a mandar a sus ángeles. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Que Jesús muriera antes de tiempo. Jesús iba a morir, pero no de esa manera. Jesús iba a morir en la cruz, pero iba a resucitar triunfando sobre la muerte. Amén. Así que lo intentó, pero no logró cumplir su plan, que tenía el propósito de impedir la redención de la humanidad. Y si Jesús no hubiera resistido, ¿dónde estaría sentada tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿Y yo? Estaríamos ardiendo en el mismo infierno. Y de una manera justa, déjenme les digo. Muy merecida, por cierto. Pero el dominio de Jesús, su preparación, su mirada puesta en el objetivo, en la meta, no le permitió fallar, no le permitió errar el blanco. Y es cierto que Jesús no tenía una concupiscencia como la nuestra, porque él no tenía la simiente humana cargada de pecado, ¿no? Sino que él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y podríamos tratar de excusarnos en eso. Bueno, es que Jesús no fue vencido porque pues, él es Dios, y es el Hijo de Dios, y no, rollo. Pero ¿qué creen? Aunque nosotros sí la tenemos, también tenemos el mismo Espíritu que estaba en él y que lo levantó de entre los muertos. Y con su poder podemos someter nuestra concupiscencia. Podemos dominarla. Amén. Ahora su Espíritu está en nosotros para empoderarnos y darnos la capacidad de vencer al pecado, justo como Él lo hizo. Cada día, libramos una guerra por el dominio de nuestra alma, por el dominio de nuestra mente, por el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Y no podemos darnos el lujo de ser vencidos. No podemos perder. Porque como en el caso de Jesús, no se trata solamente de nuestra vida, como les decía antes, sino de todas las vidas que solo Dios sabe que va a tocar a través de la nuestra. Por eso no puede vencernos el mal. ¿A cuántas personas crees que impacte tu caída? ¿Eres mamá? ¿Eres esposa? ¿Eres jefe? ¿Abuelo? ¿Maestro? ¿Servidor? ¿Pastor? ¿Cuántas personas serán impactadas por tus derrotas o por tus victorias? Sería muy bueno que lo empezáramos a considerar, ¿no creen? No tenemos ni la menor idea. Pero ¿saben qué? Vale la pena luchar, vale la pena levantarse, vale la pena no rendirse, vale la pena no retroceder, no cederle ni un centímetro de nuestra vida al diablo. Vale la pena resistir, aunque tengas que huir de la tentación. No siempre vas a estar haciendo todo ese proceso mental, que la puerta, no, o sea, simplemente vete. Es que ya me pidió mi teléfono y me está escribiendo para las jóvenes. Caramba, bloquéalo. Es que ¿cómo le voy a decir que no le digas nada? Bloquéalo al zarro, al cucaracho. Sí, tú te quieres afirmar en Cristo y de pronto está el tropiezo. No lo mezcas. Deshazte de él. Jesús resistió y venció. Y gracias a eso, hoy tenemos la oportunidad de vivir en libertad. Él nos ha dado la victoria. Y por Él somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Padre Dios, gracias. Gracias porque en este pasaje aprendemos que no solo Jesús fue capacitado en el bautismo,
también nosotros hemos sido capacitados en Él. En Él se posó tu Santo Espíritu y por la fe en Él nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones. No estamos solos en medio de nuestras pruebas y luchas. Tú te encargaste de enviar al Consolador, de enviarnos un ayudador que estaría con nosotros hasta el fin del mundo todos los días. Un ayudador, un consolador que nunca se va a separar de nosotros, que nunca se va a alejar. Ayúdanos para que no seamos nosotros los que lo alejemos, los que lo contristemos al ignorar su voz. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado la verdad y la verdad nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a conocer, a meditar, a hacernos de palabras que nos sostengan en medio de las tentaciones. Cada quien sabe con qué lucha, cada quien sabe dónde está su debilidad. Pero ayúdanos a entender que tenemos que tener una participación activa en estas victorias. Tú ya nos has empoderado, Señor. ¿Qué más queremos? Si nos has dado todo. Perdónanos, Señor, porque le hemos creído al diablo muchas veces. Hemos dudado de tu fidelidad. Hemos dudado de tu poder. Perdónanos, Señor, porque hemos escogido mal. Hemos invertido muchas veces nuestro tiempo en cosas que nos debilitan el espíritu y nos engordan la carne, Señor. Perdónanos, porque nos ha faltado entendimiento. Nos ha faltado procurar mantenernos viviendo en la libertad con que tú nos has hecho libres. Y hemos responsabilizado a todo mundo, a los hijos de nuestra gritería, al esposo de nuestra amargura, a los padres de nuestro mal carácter, a los malos conductores de las palabras altisonantes que se les salen luego a los que van manejando. Pero la realidad es que no son las circunstancias. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que sale en los momentos de presión. En los momentos de tentación respondemos conforme a lo que hemos alimentado más, la carne o el espíritu. Y tenemos que confesar, aunque tú ya sabes que tenemos más derrotas que victorias, muchos, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces pensamos que la tentación solamente es sexual, o en grandes cosas, o pecados muy alarmantes o escandalosos, pero no es así. El simple hecho de dudar de una de tus promesas es un pecado igual de grande. El olvidar, Señor, que has puesto tu espíritu en nosotros, que no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y solo con eso podemos amar a nuestros enemigos. Y solo con tu espíritu podemos frenarnos de hablar lo que es inconveniente, de ver lo que es torcido, de escuchar lo que es corrompido. Podemos dominarnos. Todo lo podemos en ti. Tú nos fortaleces. Tú eres la fortaleza de nuestro corazón. Perdónanos, porque tú has vencido. Y quizá no todos, pero algunos no han decidido vivir en esa victoria. No han decidido vivir como vencedores en ti. Y la verdad es que con un mal testimonio dañamos tu nombre. El hermoso y poderoso mensaje del Evangelio, que es 100% efectivo y 100% poderoso para salvar.
Pero nuestra falta de diligencia, nuestra pereza, nuestra autoconfianza, nuestra falta de diligencia y amor hacia ti, Señor, lo que nos lleva a caer en las tentaciones. Pero Señor, yo te pido que este mensaje sea arraigado en el corazón y en la mente de mis hermanos. Que tu iglesia se levante entendiendo, no tengo que seguir viviendo de esta manera. No tengo que seguir viviendo como un esclavo, porque Cristo ya me hizo libre, Cristo ya pagó. No tengo por qué seguir siendo etiquetado como el adúltero, como la borracha o el fornicario, o la chismosa o el mentiroso. Porque tú me llamas hijo. Y además me dices que soy un hijo amado y acepto. Y ya no tengo que vivir esclavo de esas cosas. Puedo vencer en tu nombre. Ya no voy a actuar conforme a esas etiquetas. Quiero vivir a partir de ahora conforme a la identidad que tengo. Soy un hijo de Dios, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Amén.